Ahora hacemos contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor viceministro, desde el Estudio Central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para informar al país respecto del trabajo en las mesas técnicas que se apuran entre el gobierno y los representantes del sector indígena tras 18 días de paralización que significó pérdidas económicas para el Ecuador. En ese escenario, mi estimado viceministro, informemos al país en qué instancias se encuentran las mesas técnicas de diálogo y cuáles son los avances que hasta ahora podemos registrar, ingeniero. Por favor, buenos días. Muy buenos días, Jorge, a usted, a Ramiro, a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, luego de la firma de esta acta de paz, se estableció una hoja de ruta que daba 90 días para aterrizar ciertos temas, para ampliarlos, para desarrollar ciertos temas dentro de estos 10 puntos que pidieron las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Hace 2 días se instalaron las 2 primeras mesas, la mesa de focalización de subsidios a los combustibles y la mesa que tiene que ver con el tema de créditos de la banca pública, banca privada y de las cooperativas. Quiero resaltar primero el hecho de que se ha logrado unir dentro de esta mediación de la Conferencia Episcopal a las organizaciones de pueblos y nacionalidades, al gobierno nacional y a otras instituciones también, para iniciar un debate que se ha dado en un escenario de cordialidad, de armonía, de propuestas, de respeto, ¿sí? Y eso es muy importante, es un ejercicio realmente de cómo se debe construir país. En la mesa de focalización de subsidios, una vez instalada, hubo un intercambio de información. El día de ayer trabajaron en lugares separados y el día de hoy se vuelven a instalar para intercambiar las propuestas sobre un posible plan piloto de focalización en algunas provincias, especialmente las provincias fronterizas, en donde hay mucho combustible que subsidiamos, que pagamos todos los ecuatorianos y que se va de contrabando a otros países. Pero ¿sobre la base de qué propuesta están manejándose estos diálogos y se están llegando a precisiones, doctor? A ver, quiero resaltar nuevamente que esto no ha sido un tema de llegar con una propuesta, recibir la respuesta, sino de un trabajo conjunto. Uh-huh. Las mesas se han organizado de tal manera que haya un representante de la CONAIE, otro de la FEINE y otro de la FENOCIN, y ellos han venido incluso con técnicos, con personas que conocen de la materia, porque muchos de las temáticas son temas técnicos. Y allí ha habido una discusión, y ha habido discusiones largas, un debate largo. Cuando se instalaron las mesas del primer día, se tuvo todo un día de trabajo, prácticamente desde las 8:30 de la mañana hasta ya entrada la noche. Entonces, la idea es, a ver, hay el planteamiento, la inquietud sobre los temas, se ve un análisis, cuál es la situación actual, uh-huh, los datos que tiene el gobierno y se ve las posibles salidas. Así es como se está trabajando y es una metodología que ha funcionado. Con la ayuda están facilitando este momento los 2 rectores, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Central, cada una de las mesas. Pero, ingeniero, primero entiendo que se deben contar con cifras, con estadísticas y que eso aporta al menos el gobierno, entiendo. Así es. Mire, por ejemplo, la mesa que más avanzada está es la mesa de los créditos, en donde incluso se ha ampliado la información en datos y en números. Hubo decretos ejecutivos durante las movilizaciones para aliviar el tema crediticio, por ejemplo, con condonación de deudas en la banca pública, para ampliar los créditos a 30 años plazo al 1%, y ahora, por ejemplo, no solo se va a disponer $100 millones para estos créditos de hasta $5,000
a 30 años al 1% hasta diciembre, sino 100 millones adicionales en un nuevo producto que va a ser a 10 años al 5% y hasta de $20,000, igual en la banca pública. Entonces, se ha tenido, por ejemplo, ahí participación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la Asociación de Cooperativas, de la Asociación de Bancos, de la Superintendencia de Bancos. Ayer estuvo incluso la Junta de Política de Regulación Financiera y Monetaria. Es decir, allí se puede ver qué se ha reestructurado, qué se puede refinanciar, y es una mesa que está muy avanzada en el tema de los resultados. Pero esta condonación de deudas, ingeniero, ¿no le deja muy mal parado al Ban Ecuador y Corporación Financiera Nacional cuando a lo largo de la historia se han condonado también deudas en función de darle mayor protagonismo, si se quiere, al agro, pero sigue habiendo deficiencias, ingeniero? Así es, mire, todo esto representa costos. Y, por ejemplo, el presidente de la CONAIE ha reconocido que el esfuerzo que ha dado el gobierno a través de los decretos del presidente de la República representa casi $1,000 millones. Y, por ejemplo, en este tema de condonación de deudas, se firmó un decreto que condonaba deudas hasta de $3,000, suponiendo que la gente que ya no puede pagar $3,000 o está complicada por situaciones diferentes que ha tenido, a lo mejor necesita ese oxígeno para continuar. Las organizaciones indígenas han planteado condonación hasta de $10,000. Entonces ahí viene el análisis. $10,000, esa condonación representa $145 millones más adicionales, y que a lo mejor esos $145 millones pueden servir para otras personas que también lo necesitan. Y ese es el análisis sensato, equilibrado que estamos haciendo en las mesas para que se beneficie la mayor cantidad de ecuatorianos. Señor viceministro, muy buenos días. Estos diálogos, sin lugar a duda, van a ir teniendo efecto sobre todo lo que tenga alcance el gobierno, pero de parte de la dirigencia, por ejemplo, se insiste en que pueda haber condonación en la banca privada, y qué tanto se puede llegar a cumplir también ese pedido. Mire, esos son los temas, por ejemplo, que podrían poner en riesgo el sistema financiero, y que también no permite la ley, ¿no? Nosotros como gobierno nacional no tenemos injerencia sobre los negocios privados y sobre la normativa y las leyes que regentan estos negocios, ¿no? Y en ese sentido, por eso la Asociación de Bancos planteó el día de ayer cuáles podrían ser los mecanismos para continuar el refinanciamiento y reestructuración de deudas sin que tenga que ver allí la injerencia del gobierno, ¿no? Hay temas que incluso no solo caen en el Ejecutivo, llegan al Legislativo y necesitan reformas a la ley. Por ejemplo, hay una mesa que el presidente ya ha dado respuestas ayer con el tema de eliminar el examen transformar de la CENESID para acceso a las universidades, y eso va a adelantar mucho el trabajo cuando se llegue a la mesa de educación y se analice el tema de la educación superior. Pero, por ejemplo, se necesita que la Asamblea tramite las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que están desde junio del año pasado, que va a permitir ampliar los cupos a las universidades y no solo eliminar el examen de acceso, que ya lo hizo el presidente con un decreto ejecutivo, cumpliendo una promesa de campaña el día de ayer. Ingeniero Castañer, solo para que este tema de la educación no quede suelto, se ha hablado mucho de la prueba CENESID, que ahora, como usted ya lo informa y es público, se ha eliminado este examen y deja a las universidades públicas, muy en particular, el sistema de admisión. Pero el problema para muchos no pasa por allí, por un examen de admisión, sino por una infraestructura que prácticamente está colapsada frente a una gran demanda estudiantil, ingeniero. Mira, hay problemas estructurales muy graves que no tienen que ver con los 14 meses de gobierno, que vienen arrastrándose desde muchos años atrás. Claro. El problema de la educación, de la salud, el problema del IES, que es otro de los planteamientos que
se ha hecho dentro de estos 10 puntos. Y esos problemas estructurales no se van a solucionar a veces en mesas de 2, de 3 horas, ni siquiera en los 90 días de plazo que se ha planteado en esta hoja de ruta. Pero repito que el ejercicio histórico de trabajo conjunto, la idea es dar resultados, respuestas que se cumplan, que sean objetivas, que no sean meras expectativas, y dentro de ello, el tema de educación superior radicaba primero un examen engorroso, que tenían que prepararse miles de estudiantes, quién sabe, en temas que ni siquiera se tomaban en cuenta para la prueba. Al final del día, ese examen engorroso le dirigía a un estudiante a una carrera que no era la que aspiraba, en una ciudad que no podía acceder, y es un primer paso importantísimo que ahora las universidades tengan la autonomía para ellos planificar sus procesos de acceso según sus aulas, según su cantidad de profesores, de recurso humano, materias y cupos de cada una de las universidades. Ingeniero, usted decía también que producto de estos temas habría que trabajar con otros sectores, y allí la demanda de la Asamblea es que se tome en cuenta también a legisladores de distintas mesas. En el caso de educación podría ser la Comisión de Educación con su presidente, para que trabajen coordinadamente en estos temas. No sé si se piensa incorporar a otros actores a estos diálogos. Bueno, existen 10 mesas temáticas que se han formado con temas específicos, y hay una mesa de coordinación que la preside el ministro Francisco Jiménez por parte del gobierno, y los 3 presidentes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN, con la mediación de la Conferencia Episcopal. Esta mesa de coordinación es quien tiene la última palabra en ese sentido, ¿no? Cuando escuché que han tomado la decisión, una resolución, la Asamblea, de pedir ser tomados en cuenta para estas mesas, cuando llegue la comunicación oficial, será esta mesa de coordinación quien tome la decisión. Lo importante es que se llegue a aportar, se llegue a sumar, y que a lo mejor una contaminación política no empiece a frenar, a entorpecer el desarrollo de las mesas, que de por sí algunas de ellas son muy complejas. Señor viceministro, estos diálogos siempre van a ser respaldados desde toda la sociedad, porque es la forma de encontrar soluciones, pero de por medio continúan declaraciones que incomodan, que pueden poner en riesgo también estos diálogos, cuando quizás sin pruebas se ha indicado que el narcotráfico ha financiado estas movilizaciones. Por otro lado, hay investigación en la Fiscalía para el señor presidente, para 2 ministros. ¿Cómo se va a posibilitar que los diálogos sean fructíferos en medio de este cruce también de acusaciones? Bueno, lo que pasa es que no fue sencillo lo que sucedió dentro de estas movilizaciones. Es decir, si bien hubo luchas legítimas sobre temas que les interesaban especialmente a sectores rurales, a sectores olvidados por muchos años, también hubo actos de vandalismo, destrucción de propiedad pública, privada, toma de edificios, explosivos, armas, heridos, fallecidos. Y como usted lo menciona, Ramiro, eso se está investigando. A cargo está el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Consejo de Seguridad. Nosotros tenemos la responsabilidad como Ministerio de Gobierno que estas mesas funcionen, pero no nos podemos poner una venda en los ojos frente a que se tiene que investigar quiénes estuvieron atrás de estos delitos que se cometieron en muchos casos, y también del financiamiento que se ha dado, porque hemos visto, ya digo que aquí ha habido pertrechos como explosivos, como armas que se han utilizado en estas manifestaciones, ¿no? Pero nosotros, como Ministerio de Gobierno, al frente de las mesas, y los organismos de investigación, la Policía Nacional, las denuncias que se han dado en la Fiscalía, por ejemplo, y hay denuncias sobre las tomas de los edificios. Se tomaron 5 gobernaciones en estas manifestaciones, hubo destrucción de las puertas, destrucción de los accesos a las gobernaciones, y eso tiene que haber responsables. El peor mensaje que se puede dar en una sociedad es la impunidad,
que se cometa un delito y que no se sancione. Viceministro, lo que demandan los dirigentes indígenas es que se presenten pruebas de acusaciones, por ejemplo, de uso de recursos de dineros del narcotráfico en las movilizaciones. No sé si esas pruebas el gobierno las está entregando a la fiscalía, por ejemplo. Repito, ese tema de investigación de las posibles pruebas en ese sentido, de cómo se manejaron, cómo se financiaron, que sean los organismos de control, que sea la fiscalía, los jueces quienes determinen. Nosotros como Ministerio de Gobierno estamos con la obligación, con las atribuciones y de cumplir las palabras de que esa acta de paz dejó que se formen estas mesas. Ya el tema investigativo a su debido momento se darán las respuestas. Tal vez se bajarán los tonos en este tipo de declaraciones, ingeniero, y le pregunto esto porque la misma Iglesia Católica ha señalado que las partes tienen que poner voluntad y no encender más la llama, por decirlo de alguna forma, ingeniero. Mire, la voluntad del gobierno se demostró no solo ahora como un tema reactivo a las movilizaciones, se dio antes cuando se le invitó a la CONAI a más de 50 dirigentes indígenas al Palacio de Gobierno y se les dijo trabajemos juntos, hagamos mesas, y jamás hubo en ese momento delegados para trabajar en esto, solo dejaron el pedido sobre los temas que a ellos les interesaba. Y mire, voy a tomar palabras del ministro de Gobierno cuando se instalaron el día miércoles estas mesas. El hecho de que 5 ministros de Estado, estuvo el ministro de Producción, de Energía, de Obras Públicas, el delegado del ministro de Finanzas, del viceministro, el ministro de Gobierno, demuestra esa voluntad y el interés del gobierno para que esto funcione. Y algo que mencioné al principio de este diálogo, la gente y la ciudadanía tienen que saber que estas mesas se han dado en cordialidad, en respeto, con propuestas, y eso para mí ya es un logro muy importante de lo que se está haciendo en este ejercicio de diálogo. Perfecto, mi estimado ingeniero, muy claro, como siempre en sus explicaciones. Le agradezco por haber atendido esta entrevista. Que tenga un buen día, ingeniero. Gracias a ustedes, un lindo día. Gracias a nuestro invitado.